Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender lo que son las despedidas en Quichua. Así que amigos, comencemos. Amigos, vamos a ver cuáles son las despedidas que podemos decir, que podemos utilizar en Quichua al momento de despedirse. Tenemos por acá en español y vamos a ir viendo cómo se dice cada uno de ellos en Quichua. Así que el primero es hasta luego. Obviamente esta conversación es cuando se despide por unos pocos instantes, ¿no? Digámoslo así. Hasta luego en Quichua se dice ashtan kaman, ashtan kaman. Luego de esto tenemos un poquito más larga, sería hasta la tarde, que se dice chishikaman. Chishikaman, hasta la tarde, amigos. Chishikaman mashi, tuparingui, nos vemos en la tarde, toparás. Hasta la noche, amigos, se dice tutakaman, tutakaman mashi. Hasta la noche, amigos. Tutakaman. Tuta significa noche. Quieres decir hasta mañana, se dice kayakaman. Kaya kaman mashi, tuparingui, allí ya puñungui, ¿no? Nos vemos mañana, que duermas bien, que descanses bien. Hasta pasado mañana. Hasta pasado mañana puede tener diferentes formas de decir. Por ejemplo, puedes decir kaya minchakaman, o shu punchakaman o kaya minchakunakaman. Puedes decir cualquiera de los dos. Hasta un próximo encuentro. Kaishuk tuparikaman. Kaishuk tuparikaman. Hasta el próximo encuentro. Hasta la próxima semana. ¿No? Hasta la próxima semana se dice Kaishuk hunkai kaman. Kaishuk hunkai kaman. Hasta la próxima semana. Tenemos hasta el próximo mes. Se dice Kaishuk killakaman. Quilla Kaman. Quilla significa mes, pero también significa luna, ¿no? No se confundan con eso. Y finalmente, amigos, tenemos hasta el próximo año, que sería Kaishu Watakaman. Kaishu Watakaman. Y bueno, amigos, esto ha sido todo el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Compartan con sus amigos. Recuerden seguir esta página y nos vemos en un próximo video. Kaya Minchakunakama.